Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Plántale la cara a la ansiedad. Hoy tenemos una invitada muy importante, es la autora del libro Testimonio de una mamá con trastornos de ansiedad, Marlene Giving. Ella nos va a contar un poco qué le inspiró a hacer este libro. Ella también pasó por el trastorno de ansiedad y lo superó usando la terapia de choque emotivo. Por eso la he traído aquí para que les cuente un poco cómo hizo este trabajo. También les recomendaría que lean su libro que está interesante y explica paso a paso cómo entró en ansiedad y cómo salió. Hola Marlene, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Eli, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien ahora, gracias. ¿Qué tal Marlene? Cuéntame, he leído tu libro y me encantó. Me encantó la manera como lo escribiste, cómo contaste paso a paso todo tu proceso. Dime, ¿qué te motivó a hacer el libro? Sí, a ver, te cuento el trasfondo. Antes del trastorno de ansiedad yo me encontraba trabajando muy duro. De hecho, creo que ya era un poco obsesiva con el trabajo. Y pues todo lo que estaba viviendo en ese momento se prestaba, ¿no? Para ser obsesiva con el trabajo, ¿no? Eh, y cuando entré al proceso con el trastorno de ansiedad, disminuí mi ritmo de trabajo porque ya me sentía mal y poco a poco mi salud se fue deteriorando cada vez más y tuve que dejar de trabajar absolutamente. Ya en mi nueva etapa de recuperación o de rehabilitación, yo tenía que tomar una decisión porque me había dado cuenta que el trastorno de ansiedad me estaba comiendo con todo y zapatos. Había ganado mucho terreno en mi vida. Entonces tocaba recuperar cada terreno de mi vida, cada área de mi vida. Eh, pero en estos juegos mentales que, que se tienen, ansiedad, es muy difícil tomar decisiones. Uno no sabe qué camino tomar. Pero en ese momento descubrí que yo tenía que hacer lo que más miedo me daba. Una de las cosas que tenía que hacer, si bien es cierto, es regresar a trabajar. Pero para mí eso iba a ser lo más fácil, ¿ves? O sea, regresar a trabajar ya lo había hecho y yo sabía que si yo volvía a trabajar y en el ritmo que lo hacía, posiblemente me distraiga nuevamente de la ansiedad, hasta posiblemente pueda hacer que los síntomas desaparezcan por un tiempo. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres de mi familia están acostumbradas a hacer eso, a trabajar y evadir las cosas, a trabajar y a trabajar muy duro, ¿ves? Entonces yo dije, no, este camino yo ya lo conozco y yo me tengo que quedar en casa, pasar tiempo con mi niña, porque eso era lo que quería el TOC, alejarme de mi niña, y era lo que más miedo me daba. Entonces tomé esa decisión de quedarme en casa y en conversaciones conmigo misma yo decía, voy a ver algo que hacer desde casa, pero no me voy a ir porque si no estaría huyendo, no voy a salir a trabajar. Fue una decisión muy difícil porque fue como entregar mis sueños, mis metas o algo a lo que tanto le temía, que era ser ama de casa nada más, ¿no? Claro. Tomé la decisión con valentía porque no quería distraerme de esto, quería agarrar al toro por los cuernos, ¿ves? Eh, con mucho miedo, ¿sí? Y así fue que me quedé en casa. Entonces yo en mis conversaciones, yo decía, ¿no? En mis conversaciones conmigo misma, yo decía, ¿ahora qué hago? Si bien es cierto, seguí haciendo mi negocio de forma virtual, pero todo esto de las plataformas digitales, de las redes sociales, era nuevo y sigue siendo nuevo para mí, estoy aprendiendo. Entonces podía hacer muy poco por mi negocio. Y yo le decía a Dios, ¿no? Tengo tiempo porque mi niña ya estaba más grande también, se iba al colegio, la mayor parte del tiempo estaba en el colegio, entonces yo le decía a Dios y conversaba conmigo misma también, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Quiero trabajar y muchas veces caía en el victimismo, en las lágrimas, quiero volver a trabajar,
quiero perseguir mis sueños, ¿no? Seguir mis metas. Y ahí es donde Dios me confronta, ¿no? Dios me confronta y me dice, Marlene, ¿quieres trabajar o quieres crear y servir? Y entonces me muestra también las diferencias, ¿no? Las diferencias entre solo trabajar o crear y servir. Y me había dado cuenta de que, de hecho, en el negocio que yo hago, que tengo, siempre estoy sirviendo, siempre estoy ayudando a los demás. Entonces me había dado cuenta que lo que en realidad quería, me apasionaba, ¿no? Era servir. Entonces le dije, quiero crear y servir. Y ahí es como si día tras día empezaban a llegar las ideas, pero crear? ¿Para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Es encontrarme conmigo misma y ahí es donde yo recordé que cuando era pequeña a mí me gustaba leer. Me gustaba leer incluso en una parte de mi adolescencia, yo escribí un libro y yo dije, ¿por qué no volver a escribir? ¿No? Y bueno, luego vino la idea de escribir qué. Y ahí vino la idea, escribe lo que estás viviendo o lo que has Claro, vivido, ¿no? Entonces yo me interesante. resistía, la verdad, pero yo decía, ¿cómo voy a contar esto? O sea, ¿por qué? Por miedo, por prejuicio, por miedo a no exponer a mi niña sobre todo. Era una decisión muy difícil, ¿ves? En algún momento mi niña lo va a leer o alguien se lo va a contar. Eran las primeras ideas que me venían y que me querían detener, ¿no? Pero ya sabes que estaba tan acostumbrada a los pensamientos de miedo que dije, ¿sabes qué? Vete para allá, voy a empezar a escribir. Y empecé a Claro. escribir ese libro y la verdad es que seguían viniendo los pensamientos. Yo creo que los pensamientos de miedo nos acompañan a los seres humanos por todo el transcurso de nuestra vida. Y siempre los pensamientos ahí metiéndose para detenerme, ¿no? Tú no eres escritora, ¿a dónde vas a llegar? Ese tipo de pensamientos, la gente no va a conectar con tu libro, no sabes nada de lo que significa escribir un libro, no tienes contactos, no tienes nada, ¿no? Pero yo seguía escribiendo, y yo decía, no tengo nada de por qué esforzarme en este libro porque es un testimonio de lo que he vivido y de lo que estoy viviendo. Y así es, así nació la idea de este libro. Me parece importante eso que dices de que el miedo lo tenemos todos y nos acompaña durante toda la vida. Y es la manera como tú enfrentas ese miedo. Si le haces caso, si no le haces caso. Y sí es cierto, mucha de la gente, inclusive a mí me pasa, ¿no? Que a veces uno se deja influenciar por los pensamientos, porque eso es normal, ¿no? Esto nos pasa. Quieres emprender un negocio y te pasa por la idea y realmente va a resultar, ¿valdrá la pena invertir? Y si no te resulta, y siempre está, ¿no? Y ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Aprender a no escuchar esas voces negativas y más bien escuchar y darle atención cuando es un pensamiento positivo. El cerebro se entrena. Entonces sí es cierto, pero no me puedo imaginar una persona con ansiedad cuando estos pensamientos negativos, intrusivos, son tan fuertes y tan reales que tú realmente piensas, porque cuando en un estado de ansiedad uno realmente siente que son ciertos, ¿no? Y uno no puede darse, a ver, voy a pensar, ¿me estás mintiendo? No, es que realmente te lo crees, ¿no? Debe ser mucho más difícil en el caso de una persona con ansiedad. Así es. Y sobre todo cuando esos pensamientos de miedo siempre tratan de alguien a quien tú amas tanto, ¿no? Y que quieres proteger desesperadamente. Pero como te Eso, digo, sí, disculpa que te interrumpa, Marlene, se me va a pasar. Esa es una de las cosas que sí me gustaría preguntarte. Tú en tu libro mencionas que tu mayor miedo era lastimar a tu hija, porque eso era lo que estas voces te decían. Pero también mencionas que realmente no era que estas voces te estaban queriendo que tú lastimaras a tu hija, sino que tu mente y tu cerebro quería que las protegieras. En vez de querer lastimarlas, te metían todas esas ideas para que tú la protejas, porque tu hija era lo que más amabas en o es lo que más amas en este mundo.
¿Podrías explicar un poco esa parte? Sí. Primero hay que entender que el subconsciente solo entiende de símbolos, ¿ok? Y que la ansiedad es un mecanismo de defensa. Miren, yo no creo en las casualidades, siempre hablo de causalidades y no casualidades, pero el trastorno de ansiedad se detonó cuando mi niña tenía 6 años. Y Wow, causalmente, yo recuerdo que a los 6 años viví etapas en mi niñez muy difíciles, ¿no? En las que estuve sometida a mucho miedo, muchísimo miedo, un miedo agonizante, ¿no? Para una niña de 6 años. Yo sufrí de acoso sexual. Entonces, la manera en la que tenía la ansiedad o mi mente de alertarme o de prevenir que mi hija sufriera esas cosas, pues es llevándome a ese estado, ¿no? De alerta constante. Pero en realidad, yo al ver a mi niña me estaba proyectando en ella, qué ¿no? interesante. O sea, tu mente de alguna manera te puso en esa alerta para que tú la protegieras, porque tú en el fondo pensabas de que a ella le podía pasar lo mismo que te pasó a ti. Entonces, tu cerebro crea todos esos pensamientos para que tú, de alguna manera, te des cuenta y puedas enfocarte en proteger a tu hija. Así funciona la mente. Así es, así funciona. Es Wow, una de las funciones que tiene la mente. Porque estaba, en ese momento en el que se presenta el trastorno de ansiedad, estaba viviendo situaciones muy similares a las que ya había experimentado en mi pasado. Y el subconsciente eso es lo que hace, busca lo conocido. claro, claro. También sé de que cuando a las personas que tienen ese tipo de trastorno, la mente lo que hace es darte informaciones negativas respecto a algo que tú serías incapaz de hacer. Una persona, por ejemplo, que es, que ama, por ejemplo, en tu caso, tomas mucho a tu hijo. Una persona, por ejemplo, que es muy religiosa y que es muy devota a las imágenes, devota a Dios. Entonces, tu mente lo que hace es darte ideas negativas para que tú te burles de Dios, te burles de las imágenes, para que tú hagas eso que tú serías incapaz de hacer, ¿no? Entonces, la mente se comunica, tu cerebro se comunica y trata de mandarte mensajes de acuerdo a lo que tú realmente serías incapaz de hacer. Lo contrario a eso. Entonces, a todas estas personas que tienen pensamientos intrusivos de cosas que los atormentan, que ustedes sienten de que pues eso es algo que yo no haría. Si ustedes se dan cuenta que es algo que ustedes no harían y su mente se los está diciendo, es exactamente por eso, porque ustedes son incapaces de hacerlo y no lo harían, jamás lo harían. Entonces, si ustedes adquieren ese, es como que te caiga el 20, ¿no? Te das cuenta con certeza de que eso no va a ocurrir. Creo que eso sería una manera de tumbar el miedo. ¿Tú qué dices, Marlene? Sí, de hecho, lo primero que tienen que hacer en su etapa de recuperación o de rehabilitación es sacar todo el agua podrida, o sea, todas las emociones estancadas, porque esas emociones son las que hacen que la mente se altere y tenga esos tipos de pensamientos. ¿Ok? Y vamos dándole más poder y más creencia al pensamiento, al tipo de pensamiento que tenemos en ansiedad, porque le agregamos emoción, emoción de miedo, de dolor, de culpa, de tristeza, y eso hace que se afiance más. Entonces, con lo primero que tenemos que trabajar es con las emociones. Y como tú misma lo has dicho, el tipo de pensamientos está asociado a tu vida, a lo que haces, ¿no? Eh, yo pues en un inicio creía que estaba poseída, que se trataba del diablo porque yo venía formando parte de una iglesia, ¿ves? Entonces el cerebro asocia todo, ¿no? Claro, en una parte de tu libro tú mencionas
que me pareció, es que tu libro está muy interesante. Chicos, les recomiendo que los lean, está increíble. Y me pareció muy importante todo el proceso que tú fuiste pasando para al final descubrir qué era lo que tenías, porque la ansiedad, el tener ansiedad, no mucha gente entiende. La gente tiene los síntomas y lo primero que piensa es que está enfermo, que puede estar volviéndose loco. Es muy difícil llegar a la conclusión que tienes ansiedad porque no hay mucha información al respecto o porque la gente realmente no cuenta las cosas que le pasan. Pero ahora, como tú mismo lo mencionaste en tu libro, con esa tecnología y ahora los medios, se da la oportunidad de realmente dar a conocer a mucha gente este tipo de trastornos. Entonces, la gente que tiene ansiedad ya puede darse cuenta, de acuerdo a los síntomas que tiene, que puede ser eso, ¿no? Pero a mí me interesó mucho este proceso por el que tú pasaste porque en un principio tú no sabías, tú no entendías, ¿no? Entonces tuviste que recurrir primero a tu iglesia y así, a ver, sígueme contando, que a mí eso me pareció increíble. Sí. Como tú también lo dices, el ser humano desconoce totalmente de algo hasta que le pasa, ¿no? Y Exactamente. bueno, pues también estoy tan agradecida con las redes sociales, con el internet, porque imagínate, ahora que venimos estudiando esto de la ansiedad y bueno, el trastorno de depresión también en mi caso, antiguamente pues a las personas que tenían ansiedad, cuadros de ansiedad, se les ponía la bata blanca y se las amarraba y se las internaba en un hospital psiquiátrico. Incluso a muchas de ellas pues les ponían ¿cómo se llama? Electroshock, Electroshows. ¿no? Energía en la cabeza. Entonces, imagínate, o sea, de hecho, creo que en el libro hay una partecita en la que mi esposo lo cuenta, de que yo fui tentada por un psiquiatra aquí en mi país a dormirme por varios días, ¿ok? Sí, Y yo lo quería, yo lo anhelaba por la magnitud de pensamientos, ¿no? Esto fue al inicio, y la magnitud de emociones que tenía, o sea, desbordadas, ¿no? Que yo pensaba que en cualquier momento ya parecía loca o poseída, ¿no? Entonces prefería dormir, ¿no? Y se parece un poco a lo que hacían antiguamente también con estas personas con ansiedad, ¿no? yo lo un poco que entendí era que tú querías estar así dormida porque de esa manera no lastimarías a tu hija. Sí, Eso estaba dentro de tus pensamientos. exacto, exacto. ¿Ok? Todo lo que yo hacía era para proteger a mi hija. O sea, en un principio yo siempre decía, no importa lo que pase conmigo, no me importa, decía yo, no importa. Incluso en mis conversaciones con Dios también yo decía, ¿por qué no me diste un cáncer? ¿O por qué no me diste el TOC? Mira cómo tiene este tipo de pensamientos en este trastorno. ¿Por qué no me diste TOC de hacerme daño a mí misma? O sea, todo sería más fácil. Y todas Pero las... mira qué paradójico, Marlene, cómo uno prefiere por proteger a su hija que el dolor lo tenga uno. ¿Por qué no me lo diste a mí? A mí me puede pasar lo que sea, pero a mi hija no. Pero mira lo paradójico. Si tú no estás bien, no puedes cuidar a tu hija. Y esta es una de las cosas que las personas en ansiedad tienen que aprender. Tú estabas en ese proceso, ¿no? El aprender, una de las cosas importantes que se puede hacer para empezar a curarse de la ansiedad es aprender a amarse a uno mismo, a darse tiempo a uno mismo, a trabajar en uno, porque estando tú bien, tú puedes dar a los demás. Pero si tú estás mal, entonces no solo no puedes dar, sino también puedes generar cosas negativas. No puedes cuidar a tu hija, puedes lastimarla, puedes tratarla mal. ¿Por qué? Porque no estás bien mentalmente. Entonces a veces es enfocarnos en trabajar en nosotros, en amarnos lo suficiente como para querer estar bien, ¿no? Uno siempre se tira golpes. No, a mí no importa, yo no como, come tú, ¿no? Y no se dan cuenta que pues ponte primero a ti el oxígeno en el avión para que tú puedas ayudar a los demás, porque si tú muriéndote, ¿cómo ayudas? ¿No? Mira qué importante es saber eso, pero es muy difícil cuando uno está en ansiedad, uno no puede pensar así. Sí. Nuevamente la desinformación y también nos juegan sucio las creencias con las que ya llegamos al proceso de trastornos de ansiedad. Yo decía, si yo me amo a mí misma, voy a ser egocentrista, ¿ves? Y tenía miedo a amarme a mí misma o tenía miedo a darme prioridad.
Entonces, pero es una de las decisiones que tomé drásticamente de enfocarme solo en mí para poder liberarme de la culpa, porque la culpa era algo que no me dejaba mejorar, la culpa de no ser mamá presente, de no poderle dar ese amor a mi hija en ese momento, ¿no? Y tuve que tomar definitivamente la prioridad de centrarme en mí, de pensar primero en mí y de resolver todo en mí. Y como tú dices, de primero aprender a darme amor a mí para poder ser una extensión de eso hacia afuera, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, y me gustaría que me cuentes un poco, cuando tú mencionas en tu libro que te sentiste tan mal que fuiste a consultar a una guía espiritual tuya en tu iglesia. Y esta persona te dijo, estás poseída, es el diablo. ¿Qué pensaste? En realidad no me dijo específicamente la palabra poseída, pero sí me dijo que se trata del diablo. Y ya uno lo asocia, ¿no? Uno lo asocia, ¿por qué? Nuevamente, el cerebro cableando todo, ¿no? Entonces, he visto películas de posesión, he asistido a otras iglesias también donde hablan de posesión. En esta iglesia a la que yo asistía, incluso había un espacio la que llaman liberación de espíritus, y yo veía ahí, yo era parte de ese espacio, pero sin, o sea, sin hacer lo que ellos hacían, o sea, yo respetaba mucho, ¿ves? Entonces veía cómo la gente se revolcaba, supuestamente sacando los espíritus, o sea, he presenciado todo eso. Y aunque ella me dijo solamente que se trataba del diablo, pues ya mi cerebro lo asoció por todo lo que había visto anteriormente y por todo lo que conocía que el diablo hacía, ¿ves? Entonces, de hecho, yo conozco al famoso diablo o he escuchado del diablo desde muy pequeñita y siempre le he tenido miedo. No sé si lo comparto en el libro, pero siempre le he tenido miedo. Algo que aparte del trastorno de ansiedad sané también fue la fobia a la oscuridad. Y eso es algo que te lo estoy compartiendo a ti. No recuerdo haberlo puesto en el libro porque imagínate No, con no lo he leído. historia en un solo libro sería imposible. Pero yo hasta antes de sufrir ansiedad, o sea, yo tenía pues en ese entonces como 30 años, yo no podía dormir con la luz apagada, ¿ves? O sea, una mujer grande, ya con una hija y manganzona, como decimos aquí en mi país, era literal una fobia, no podía dormir con la luz apagada sola. Si estaba acompañada, sí podía hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Justamente por estas ideas del diablo y pues en trastornos de ansiedad esto definitivamente se tuvo que magnificar y hacer presente, ¿ves? Claro, claro. Entonces, en un principio, tú recurriste a tu guía espiritual, al pastor y toda esta parte, ¿no? De las ideas que podría ser el diablo, una entidad oscura, una entidad negativa. Luego recurriste a los médicos, donde estabas a punto tentada de dormirte, de consumir fármacos y quedarte ahí para no lastimar a tu hija, pensabas de que esa era una de las maneras de curarse, ¿no? ¿Por cuánto tiempo estuviste tú tomando medicina para la ansiedad? Más o menos estuve tomando como 2 años y algunos meses, 2 años ¿Qué y te algunos. hacía sentir, qué te hacía sentir tomar estos medicamentos para la ansiedad? ¿Sentías que te curaba, te daba energía, te sentías mejor, tus pensamientos se iban? ¿Qué sentías? Mira, lo paradójico de todo, Eli, a mí nunca me han gustado tomar pastillas. Yo soy de las personas que las pastillas, así sean chiquititas, se me atragantan aquí. Y cuando yo visité a la primera psiquiatra y ella me recomendó las pastillas eran demasiado grandes, me las mostró porque ella tenía muestras en su consultorio. Yo dije, no quiero tomarlas. Y bueno, ella lo que me dijo es que vas a empeorar. Entonces yo dije, trae para acá porque yo no quiero, o sea, empeorar a dónde, ¿no? Y empecé a tomarlas y sentí el efecto de las pastillas inmediatamente. Yo siempre he sido una mujer que se ha levantado temprano. Bueno, desde que me convertí en mamá, me he levantado temprano a hacer muchas cosas, pero al día siguiente de haberme tomado esas pastillas, yo no, yo trataba de abrir mis ojos y no podía, o sea,
y esa era mi primera experiencia con los medicamentos o sea, psiquiátricos, las pastillas psiquiátricas, ¿no? No podía despertarme, andaba soñolienta, ya una vez que me desperté andaba soñolienta, como que en modo lento, así, como, ¿ves? Y en ningún momento se fueron los pensamientos, ¿ok? O sea que estos medicamentos realmente no es que te daban una solución, te tenían media drogada, pero tú seguías con los pensamientos. Entonces, ¿por qué seguiste tomándolo por tanto tiempo? Lo seguía tomando porque era lo que me decían en ese momento que tenía que hacer Oh, para no empeorar. para no empeorar, y porque me hacían dormir. O sea, yo llegué a un tiempo, en unos meses, en el que solamente dormía y me levantaba para comer. Y Y tú era, preferías así estar durmiendo, yo porque prefería, así no lastimas a tu hija. exacto, yo Ok. prefería estar durmiendo para no tener esos pensamientos o para que no me ganara el cuerpo, ¿no? Porque la fobia de impulsión te hace sentir que puedes, pues, perder el control, sientes que tus manos se quieren mover, ¿no? Entonces, cuando yo dormía también tenía pesadillas al respecto de esto, pero con la diferencia de que no sentía el impulso, que ya era por lo menos algo bueno dentro de todo, ¿no? Pero ya despierta, tenía los pensamientos y el impulso, ¿ves? El impulso. Yo hablo mucho del impulso en mi libro porque es lo que te hace sentir que puedes perder el control, ¿no? Porque sientes que tus manos, incluso de tanto control que le pones a tus manos te llegan a doler, te duelen los huesos, ¿no? Yo tenía noches en las que golpeaba mi mano así porque me dolían, ¿no? Porque tratas de controlar el impulso. Wow. En una parte de tu libro tú mencionas que también te daba miedo dormir porque decías, ¿y si me levanto sonámbula y voy y hago lo que mi mente me dice y lastimo a mi hija? ¿Eso pensabas cuando tomabas los medicamentos también? Sí. Yo no sabía yo no sabía que se llamaba despersonalización, pero me pasaba más que nada en la noche, cuando yo me acostaba. Yo le tenía terror a dormir. Las noches le tenía terror porque ya todo se ponía oscuro y yo tenía miedo de levantarme y a medianoche o en la oscuridad, mientras que todos dormían, yo hacer lo que mi mente me decía, ¿no? Y empecé, como yo seguía reprimiendo ese miedo, empecé a manifestar la despersonalización. Entonces me echaba en la cama, me acostaba y yo veía cómo mi alma salía, o sea, lo veía, la mente, siempre lo voy a repetir, la mente crea lo que no quiere sentir y en lo que Exacto. cree, ¿no? Entonces, yo veía pues que mi alma se salía y así como que llegaba hasta la puerta, ¿no? De mi cuarto. Y ahí es como que yo no aguantaba más, me turbaba, iba al baño, me lavaba la cara o me apretaba o lloraba o abrazaba a mi esposo, le pedía que me abrazara, ¿no? Que me tocara, que me tuviera entre sus brazos, ¿no? Qué interesante, mira, todo lo que has tenido que pasar. Pero ahora cuéntanos, ya pasaste por la parte, tus dogmas, la iglesia, los psiquiatras, hasta que decidiste indagar un poco en lo que eran las terapias alternativas. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Hasta aquí yo estaba muy molesta ya, estaba enojada, pero no quería aceptar que estaba enojada. De hecho, me daba miedo estar enojada. ¿Por qué? Porque normalmente creemos que una persona pues enojada puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier atrocidad. Entonces yo reprimía más el enojo, ¿ves? Pero yo estaba enojada con Dios, estaba enojada con todos los de mi iglesia, estaba enojada con los psiquiatras, con los psicólogos, estaba enojada con todo. Entonces, no me importaba nada ya. Yo siempre le he tenido mucho miedo. Mira la palabra clave, miedo. Yo he sido muy miedosa, demasiado miedosa. Yo creo que agarré un poco más de valor cuando me convertí en mamá, porque y siempre le he tenido miedo pues a lo desconocido, a este tema del chamanismo, de la brujería y de todo eso que se escucha, ¿no? De las cartas y todo. Yo me imagino que ahí también entra a tallar mucho
mis creencias religiosas, porque yo desde muy pequeñita también asistí a colegios religiosos, ¿ok? Entonces, yo dije ya en ese momento, ¿sabes qué? No me importa nada, ¿ok? Si hay algún brujo que me que me puede sacar los espíritus, que me los saque, o sea, que me pueda calmar estos pensamientos, ¿ok? O lo que sea que tengo, adelante. Entonces, a mí no me importaba. Mi esposo sí estaba, obviamente, pues él más consciente, ¿no? Él cuenta incluso en su relato de que él sentía que estaba en una lucha entre el bien y el mal, porque por un lado él oraba todavía, pedía a Dios, ¿no? Y por otro lado estábamos recurriendo pues al mal, vamos a decirlo así, ¿no? Y empecé a meterme o a involucrarme con estas terapias alternativas, ¿no? He probado de todo. Me han pasado el cuy negro aquí en mi país, no es es un animal, tú eres peruana, Eli, conoces el cuy que se come en un plato típico aquí, pero bueno, esta vez lo usaron para hacerme este ritual de pasármelo por todo el cuerpo. Pobrecito el cuy. A mí cuando yo leí tu libro esa parte, decía, ay, Dios mío, sí sé que hacen eso, ¿no? Y luego matan al pobrecito cuy. Sí. Después también me fui a ¿cómo se le podría llamar? Espiritista, podría ser. Ok, y bueno, esta persona me dijo que yo estaba poseída nuevamente. También me dijo que me habían hecho brujería, ok, que la enamorada que mi esposo tenía hace años, pues me había echado brujería, muchas cosas, Wow. ¿no? Y estuve tres días ahí internada, desembolsé bastante dinero. em, y así, probé muchas cosas, ¿no? Muchos alimentos también, bebidas, de todo, ¿no? Me acuerdo porque por un tiempo muy largo tomé caldo de cabeza, de pescado, y me daban eso porque decía y me daban mucha agua de manzana, ¿no? Porque aquí en mi país dicen que el agua de manzana es para los locos. O sea, de todo, de todo. Cuéntanos, ahí en tu libro mencionas también de que tú pasaste por esta parte, ¿no? De hacer cosas que nunca hubieras hecho antes, pero estabas tan desesperada por curarte, ¿no? Tú también me acabas de mencionar aquí en la entrevista de que estás muy agradecida a las redes sociales por toda esa información. También lo mencionas en tu libro, que ahora es el ser ignorante en este mundo de tecnología, pues es culpa de uno, ¿no? ¿Por qué tú no? Porque cuando tú mencionas, ya existían las redes sociales. Creo que mencionas que todo ocurrió en la pandemia, aunque ahí recién como que se abrió más, ¿no? Como que se expandió más, pero ya existía, pero ahí como que hizo el boom. ¿Por qué fue que tú nunca se te ocurrió buscar? Porque la gente todo le buscar, ¿no? Síntomas, ¿qué siento? Y no llegaste realmente a saber lo que tenías investigando, ¿no? ¿Por qué no hacías eso? Ujú. Eh, Yo me he hecho la misma pregunta y me remonto a ese entonces y recuerdo que yo trabajaba mi negocio de forma tradicional, o sea, yo paraba en la calle, yo no tenía tiempo para agarrar el celular. Y es más, hasta ahora yo no tengo tanto el hábito de estar en el celular, ¿no? El celular puede ser muy, ¿no? Puede ser muy adictivo. Entonces, en ese entonces no, porque mi enfoque pues era trabajar, sacar adelante mi negocio y sacar adelante a mi hija. Y no había mucho de las redes sociales, porque en realidad los eventos difíciles que hicieron rebalsar mi vaso de emociones fue en el 2018 y yo me encontraba trabajando, pasó esto, ya le bajé el ritmo al trabajo, luego vino el 2019, los 3 primeros meses yo estaba ya casi sin trabajar, pero no porque tenía el trastorno de ansiedad, sino por los eventos que me habían pasado. Estaba pasando más tiempo con mi niña, quien había tenido que dejar para poder trabajar y sacarla adelante económicamente. Y bueno, es como que el trastorno de ansiedad me cayó de sorpresa y yo lo digo también en el libro.
lo digo, pero de repente no sé, no hubiera sido así, porque a veces una persona necesita experimentar algo para recién aprender, porque yo en el libro digo, si alguien me hubiera dicho que existía una enfermedad así, yo me hubiera cuidado, yo hubiera hecho algo, ¿no? Pero es que el trastorno de ansiedad me cayó de sorpresa. Yo estaba aquí todavía lidiando con solucionar esos problemas que yo había pasado en el 2018, que los seguía carreando mental y emocionalmente. Y una noche me acosté llorando también, preguntándome si había tomado decisiones correctas. Sí, sin entender que dentro de mí había muchas emociones que resolver. Yo siempre he sido de pensar mucho y ahora entiendo por qué, porque cuando una persona piensa mucho es porque se está negando a sentir. Entonces pensaba y esa noche ya mi cerebro, mi mente no pudo más y en la madrugada empezaron esos síntomas, esa voz que en ese entonces yo le llamaba voz, que me decía eso, ¿no? Y, y me envolví en eso y en lo que yo estaba viviendo, y luego vinieron las creencias de las demás personas, los de mi iglesia, los de mis familiares, y la verdad es que el miedo distorsiona todo, ¿no? Yo creo que eso también no me hizo recurrir al internet. La verdad es que esa es la explicación que yo le doy, ¿no? Ahora, no había mucha información tampoco, ¿no? En las redes sociales no había, creo que, o sea, había Instagram, yo ni tenía, o si tenía, no lo usaba. Entonces, en YouTube, yo no sabía del mundo de la salud mental, no sabía absolutamente nada tampoco. Yo era muy ignorante de que existen este tipo de enfermedades, ¿ves? Entonces, me metí, me envolví, me dejé envolver, esa es la palabra, con las creencias de las demás personas y con lo que yo estaba viviendo en ese momento y con mis propias creencias, y me desconecté, así, me desconecté. Yo también a veces pregunto por qué es que 3 años, 3 años, o sea, dándole vuelta a este asunto y nunca se me ocurrió ir al internet. Mira que ya en el tercer año, un amigo de mi esposo le dice, yo he tenido síntomas similares porque yo de tanto en tanto en mi proceso a veces aparecía en las redes sociales para victimizarme, para decirle estoy pasando por esta enfermedad y todo, o a veces también aparecía en las redes sociales para avisarle a la gente, para prevenir, ¿no? Eh, y bueno, de esa forma mi amigo se entera lo que yo estoy pasando y este amigo pues le dice a mi esposo, oye, yo he tenido síntomas similares a Marlene y he entrado a esta página en Instagram, le dice, son un conjunto de psicólogos de México y me han ayudado muchísimo, ¿no? Y ya mi esposo entró a la habitación cuando yo estaba súper mal, demasiado agotada, te imaginarás, o sea, ya eran 3 años, y mi esposo me dice, me cuenta y me dice, no pierdes nada. Y yo estaba harta ya, o sea, Claro, más, otra terapia más, y estoy cansada. yo súper cansada. Y bueno, entré y esta doctora, que era la cabeza pues del estudio de psicólogos ahí, ya hablaba un poco más de síntomas parecidos, ¿no? Cosa que aquí en mi país, todas las psicólogas que yo visité, nada, todos, y esto es algo que yo lo cuento en mi libro, Dios mío, que me perdonen, no se trata de juzgar, sino de que hagan mejor su trabajo, los profesionales que se dedican a A la ayudar salud mental. a salud a otras personas. Estas personas me veían con pena o hasta a veces se asustaban, ¿no? Entonces yo estaba cansada de eso y todos lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo quería que me ayuden, que me den solución, que me den herramientas, que me den información. Yo quería sanar, estaba desesperada por sanar. En ese momento no tanto por mí, sino por mi niña, ¿ves? Y bueno, y esta doctora hablaba de estos síntomas y los hablaba con más familiaridad, ¿no? Y así fue como yo llegué al internet. Entonces me di cuenta que en otros países la gente sabía más de esto. Y así, ¿no? Escalé, fui después de esa doctora, otra doctora de España, y después ya llegué pues a conocer a Enrique, ¿no?
La terapia de shock emotivo, que es una Eh, de las razones principales que te llamé a esta entrevista. Nos gustaría que nos compartas cómo utilizando la terapia de shock emotivo, que es la terapia que yo propongo, del creador Enrique Villanueva, cómo esa terapia fue tu salvación. Primero que te diste cuenta que escuchaste por primera vez que esto sí se cura, cuando te habían dicho que no, que solo tenías que aprender a vivir con ella. Y mucha gente dice eso. Yo recibo muchos comentarios. No, no se cura. Si, así naces, naces con una deficiencia química en el cerebro y tienes que aprender a vivir con ella. Pero cuando tú descubres de que sí se cura, que sí se puede y que hay una técnica para curarla así de rápido, ¿qué sentiste? sí. Em, bueno, yo recuerdo que me metí a páginas en Facebook de grupos de personas con ansiedad, así busqué, así tecleé en Facebook, y me aparecieron varios grupos, me uní, y siempre en esa duda, ¿no? En ese temor de compartir, yo leía a las personas que comentaban así, me animaba un poco porque ellos también contaban de sus síntomas. Entonces yo redacté algo, conté y lancé ahí a los tres grupos mi historia, ¿no? Mi relato de lo que me estaba pasando, si me podían ayudar, ¿no? Y ahí fue cuando varias personas me escribieron, como cinco o seis, muchos de ellos pues me daban sus quejas, lo que estaban pasando. Y uno de ellos me dijo, visita el canal de Enrique Villanueva, La ansiedad me tiene miedo, ¿no? Me fui al canal ese mismo día y puse el primer video y, y ahí fue donde yo escuchaba cómo él contaba y hablaba de la ansiedad, lo que sabía de la ansiedad. Y él golpeaba la mesa y decía, la ansiedad sí tiene cura, ¿no? Entonces, y eso era lo que yo quería escuchar, yo quería que alguien me diga que esto sí se curaba, porque ya había escuchado muchos años, por 3 largos años, y había probado de todo, ya, o sea, yo creo que estaba en 1% de esperanza, sinceramente, ¿no? Wow. Estaba en 1% de esperanza y encontrar a esa persona que me dijera, de todas maneras el miedo se hace presente. Cuando lo encontré, mi mente me decía, no, es un estafador, otra vez te está engañando. Pero, ¿sabes? Quiero contarte algo. Yo soy emprendedora multinivel o emprendedora de redes de mercadeo, ¿ok? Es un negocio que no mucha gente conoce, pero ahí hablan mucho, trabajamos mucho el crecimiento personal, leemos muchos libros. Y yo no sé si la gente lo vea como una ventaja, pero yo lo tomaba en ese momento como una desventaja, porque yo trabajaba antes de caer en trastornos de ansiedad en mi mente para tener dinero. Yo había probado la ley de la atracción, la aplicaba mal, pero tenía un mediano resultado, ¿ves? Entonces yo sabía que la mente crea en lo que cree, ¿ok? Y en lo que se enfoca. Entonces, que en mi proceso de enfermedad, esto que yo había aprendido me resultó muy desfavorable, porque yo obviamente le daba más valor y más creencia a los pensamientos del TOC debido a esta información. Entonces, para mí fue una total desventaja, ¿no? Eh, pero cuando escuché a Enrique, yo volví a conectar con esa información y yo decía, basta con que una persona crea que es posible para que yo también crea. Basta que una persona me diga que esa persona ha superado esto para que yo también lo pueda hacer. Claro. Me imagino que eso habrá sido como esa luz blanca que viene y te dice, te hace sentir como que sí puedes, esa energía, esa, cuando uno ve y conoce gente que también ha pasado por lo mismo y que ha superado, uno como que le da esa luz, esas ganas, esa convicción de que sí, esto se cura.
y yo también lo puedo hacer. Entonces ya tienes un camino por qué empezar a luchar, porque sabes que vas a llegar a ese fin, que es curarte. Entonces tú aplicaste la terapia de shock emotivo y con eso te curaste. Sí, en realidad yo progresé muchísimo gracias a la reprogramación en un inicio. El primer mes, eh, o sea, antes de lanzarme a hacer la terapia de shock emotivo, yo lo escuchaba, ¿ves? Lo escuchaba, porque había demasiada basura en mi cabeza, demasiada. Las creencias en esos 3 años se habían pegado, habían echado raíz demasiado y me costaba arrancarlas, no se querían salir de mi cabeza, las creencias de que yo estaba poseída, de que el diablo se había metido en mí, de que yo iba a hacer daño a mi hija. Eli estaba tan confundida, que yo creía que hacer daño estaba bien, que matar estaba bien. Wow, todo lo que Y, tu mente puede convencerte. y entonces lo que empecé a trabajar fue la reprogramación, el, el, el reemplazar esos pensamientos. Y lo tenía que hacer todos los días porque ya la ansiedad había tomado mucho de mi mente, ¿no? Entonces era todos los días y a veces escuchaba 2, 3, 4, me dormía escuchando los audios, no me importaba. Era Eh, como mantras. Escuchar los audios constantemente es como un mantra donde te está repitiendo si se cura. Tienes que cambiar tus pensamientos. Tienes que aprender a ver las cosas desde otro ángulo. Y esa repetición, porque el cerebro aprende por repetición. O sea, esa es una manera y tú la encontraste así. Y con eso te fuiste como que desintoxicando. Sí, así es, me fui desintoxicando, eso es desprogramando de la ansiedad, ¿no? Me reprogramé. Entonces decidí creer, yo creo que creer es una decisión. Entonces decidí creer en esta persona y decidí también creer en lo que decía, ¿no? Y empecé ya en casi antes de que se cumpliera el segundo mes escuchando estos audios, dije, ahora lo voy a hacer, ¿no? Ahora lo voy a hacer porque, o sea, parecía como que es que nuevamente los juegos mentales, o sea, y en mi caso, yo todavía en este año que llevo dando terapia no encuentro un TOC tan severo como el mío, ¿ves? Entonces, el mío era 24/7, o sea, yo no podía dar un paso sin que la ansiedad hablara. Yo no podía mirar hacia algún lugar sin que la ansiedad estuviera presente. Los casos de TOC que he recibido son personas que vienen esos pensamientos esporádicamente, los tienen 4 o 5 veces al día, pero el mío era 24/7, a donde yo volteaba olía ansiedad, olía el TOC, aparecía el TOC, ¿te das cuenta? O sea, pero esto después me sirvió mucho porque yo dije, ah, qué poderosa es mi mente, ¿ves? Qué poderosa tengo tanto poder mental que puedo ser tan obsesiva con una idea y voltear la tortilla, ¿no? Y voltear la tortilla. Pero bueno, ya antes de llegar a los 2 meses escuchando a Enrique, me lancé a hacer la terapia de shock emotivo. Yo no sé si se transmite bien en el libro, pero Si lo explicas paso a paso, a no no, todos les funciona diferente. Hay gente que, por ejemplo, se puede curar en un mes, hay gente que se puede curar en un año, dependiendo primero de qué tan intoxicado estés, dependiendo de qué tanta emoción le pongas, dependiendo de qué tanta convicción tú tengas de que eso va a funcionar. Hay muchas cosas que influyen. Claro que a la par con todo ese cambio, ¿no? Ese cambio integral que uno va haciendo. Empieza a cambiar su dieta, creo que también mencionaste, cambias tu manera de alimentarte, tu manera de pensar. O sea, es todo un cambio para lograr esa meta que tú quieres, que es curarte. Entonces, sí, a mí me parece que lo explicaste muy bien, paso a paso, cómo fuiste avanzando, cuáles fueron los inconvenientes. También mencionas de que hay momentos en que tú ya te cansas y dices, no, hoy día no quiero hacerlo y que está bien, ¿no? Que ese es parte del proceso. Muchas de las personas que me comentan dicen, no, ya no puedo, creo que está regresando otra vez y creen que han fracasado, pero no,
es normal retroceder para coger impulso y avanzar con más fuerza. Ujú. Sí, yo sin saber, yo llegué un día a notar, porque mi esposo siempre me decía, ¿no? Ya en mi proceso de recuperación, de rehabilitación, siempre me decía, me vas a volver loco, porque un día estás bien y al día siguiente estás que nada, no estás bien. Es lo normal que sentimos en una recaída, que no hemos avanzado nada, que estamos súper mal, que no nos vamos a sanar, ¿no? En una recaída vemos nuevamente el mundo color oscuro. Y entonces yo dije, ah, no. Yo creo que me volví más astuta que la ansiedad, ¿no? Ah, no. A ver, mi esposo me está diciendo esto, sí, yo recuerdo que yo ayer dije que yo estaba bien y que yo parecía que yo ya estaba sana, ¿no? Entonces hoy me siento súper mal. Entonces yo empecé a notar, a llevar un registro. Sin saber, nadie me lo había dicho. Entonces yo empecé a notar, ¿ves? Y efectivamente ahí ya, de esa forma, ya no tenía cómo agarrarme de la ansiedad, ¿ves? Porque en las recaídas venía y me decía, nunca estás bien, todo está mal, llevas años con esto, nunca te vas a sanar y todo el embrollo de pensamientos que tiene uno cuando está cansado, muchas veces puede ser también cansancio y es natural, estás librando una batalla, estás venciendo una enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es que yo empecé a notar. Tu esposo también menciona en el libro eh, que cuando empezaste con la terapia de shock emotivo o cuando descubriste que tenías ansiedad y empezaste a escuchar estos audios, el cambio, él habla ahí que se te veía cambios a pasos agigantados, que de repente ya tú mismo le pedías a tu esposo, vete a trabajar, yo me quedo con la niña, cuando antes tú no querías estar cerca de ella, porque temías de que podías hacerle algo. Y ya tú te sentías con esa seguridad de dejarla, de dejar que tu esposo se fuera a trabajar. En ese momento ya habías empezado con la TSE o simplemente estabas escuchando sus audios. No, ya había aplicado ya la terapia de shock emotivo. Sí. Necesitaba comprobar por mí misma que la terapia funcionaba, ¿no? Entonces la estudié cómo la tenía que hacer y como yo les comparto en el libro, ya una vez que la aplicas no puedes dar paso atrás, ¿no? Porque ya nuevamente los juegos mentales, ¿no? No funciona, esto no sirve, es más de lo mismo, es mentira. Entonces yo supe el paso a paso, me la estudié y en realidad ya uno entra a quererlo saber y entender perfectamente de esto, también me di cuenta, me tuve que dar cuenta, porque eso hace que demores más en aplicarla, ¿no? Y dije, en un momento dije, ¿sabes qué? Basta ya de estudiarla. No hay que Okay, poner mucha cabeza, ¿no? No hay que claro, poner mucha cabeza. es mucha cabeza. Esto se trata de, lo que pasa es que en ansiedad olvidamos eso, olvidamos, nos hemos desconectado del corazón, de la parte de la emoción. Entonces, a veces necesitamos que alguien nos lo diga, por eso es importante que tengamos un acompañamiento, ¿no? Terapéutico para que nos den. Yo creo que los terapeutas pueden hacer más corto este proceso para las personas con ansiedad, siempre y cuando ellos hagan lo que tienen que hacer, lo que se les dice que tienen que hacer, ¿ves? Entonces yo esto lo fui descubriendo, ¿ok? Yo misma por la situación en ese momento, yo cuento en mi libro de que sí es cierto que yo había gastado todos mis recursos económicos, o sea, 3 años de meterle de todo, dinero, no trabajábamos, mi esposo y yo no trabajábamos, o sea, 3 años, imagínate, ¿no? Pagábamos nada más cuentas, el diario vivir, ¿no? Entonces, yo solo saqué una cita con Enrique y, y luego pues yo también decía, voy a aplicar lo que dice aquí, o sea, ¿para qué yo voy a ir donde él si él me está diciendo que yo tengo que enfrentar esto, ¿no? y, y no lo hago, no me siento capaz de hacerlo. Entonces yo primero dije, voy a escuchar más, y si tengo duda, decía yo, aunque sea, hago lo que sea, me presto, me endeudo, lo que sea, ¿no? Y así fui. Y apliqué la terapia de shock emotivo
Y la primera experiencia que tuve con esta terapia de shock emotivo la hice, no, como dices tú, no la metí razón, o sea, de nada sirvió que la estudiara, no, 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 simplemente le metí intensidad emocional, o sea, le metí rabia, ¿ves? Le metí coraje, junté todo el coraje que yo tenía en ese momento Acumulado. acumulado, ¿ves? Esa rabia, incluso esa impotencia la convertí en fuerza, esa impotencia de querer pegarle a alguien y no saber a quién, o de querer gritarle a alguien, de querer enojarme con alguien, pero no sé con quién, ¿no? A veces hasta agarraba a mi esposo para pelearme con él, pero ya dije, no sabes qué, tengo tanta basura, por no decir otra palabra, en mi cabeza y en mi corazón, me, se la voy a arrojar a la ansiedad, no me importa, no me importa, ¿no? En ese momento creo que hasta aluciné que era una persona o que tenía una forma, no lo sé, pero me fui contra ella ahí mentalmente. La primera experiencia que yo tuve con la terapia de shock emotivo fue mentalmente, porque se activaban más y se ponía muy bravucón cuando yo estaba con mi hija, ¿no? Entonces, por eso yo siempre huía, porque ahí podía encontrar un poquito de tranquilidad, ¿no? Entonces, sentada ahí viendo la televisión, para que la niña no se dé cuenta de que yo estaba haciendo esta terapia y ella está entretenida en la televisión, pero ya yo con el solo hecho de estar sentada a su lado ya era, pues no se hacían esperar los pensamientos, y ahí es donde yo le di con todo. Y algo que utilizo en mis sesiones en hipnosis, que me sirvió muchísimo, es imaginarme como si fuera un león, ¿ves? De hecho, también la portada del libro tiene por esto el león, porque cada vez que yo aplicaba la terapia de shock emotivo, yo me veía como un león rugiendo, ¿ves? Incluso yo podía imaginar ser un león rodeando a mi hija, ¿ves? Pero un león, no cualquier león, sino un león de fuego, y abriendo la boca así, y cuando yo me lanzaba con a los pensamientos de todo, a la ansiedad, yo era ese león, ¿ves? Y lo agarraba, ¿no? Al principio el león era chiquito, ¿no? Pero luego lo hacía crecer, y así. O sea, yo utilizaba sin conocer nada de la hipnosis ni de la imaginería, o sea, yo utilizaba este recurso, ¿no? Y así me lanzaba a la ansiedad, ¿no? Y en la primera experiencia no fue así como te lo cuento, del león gigante y de fuego, o sea, yo era un leoncito, ¿no? Pero me lancé con toda la rabia que tenía en ese momento, y yo me acuerdo que derramaba lágrimas, que me hacía así, pero yo estaba ahí dando la pelea, y yo solo rogaba que la niña no se dé cuenta, ¿no? Y, y, y me secaba las lágrimas, pero yo le seguía dando, yo le seguía dando, yo le seguía dando, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados a veces. La niña miraba la tele, yo cerraba los ojos, abría los ojos, y nuevamente las imágenes y los pensamientos ahí, muy agresivo el top, ¿no? Entonces, yo peleando ahí, dando pelea a nivel mental con todo lo que les cuento en el libro, y vi como si fuera una sombra, el alejándose, ¿ves? Retrocediendo. Por primera vez en más de 3 años, yo le podía ganar un round al top. Wow, qué importante es conectarse con esa emoción, pero conectarse al punto de utilizar todos tus sentidos. O sea, no solo la imaginación, te empezabas a sentir como que tú realmente eras ese león, empezabas a sentir realmente como que estuvieras atacando la ansiedad. Lo importante que es la imaginería, el conectarte con esa emoción para que puedas salir. Eso es lo que yo siempre le digo a ustedes, chicos, que se enfrenten. Cuando yo les digo, usen coraje, ustedes tienen que meterse realmente ahí. Aquí Marlene nos cuenta de que ella pues se convirtió en un león. Y me parece que eso es la figura perfecta para empoderarte, ¿no? Porque el león representa eso, el rey de la selva, el poderoso. Nadie se mete con él. Y si usted vuelve ese león, pues tumbas ese miedo, tumbas a la ansiedad y la ansiedad retrocede. Y esta es una muestra clara
de cómo sí es posible cuando uno realmente está harta de vivir así y uno decide cambiar y uno decide enfrentarse. Que tú dices, duele, es doloroso, duele horrible, se siente feo, pero aún así lo hiciste, aún así te enfrentaste. O sea que hay que pasar por ese dolor para por fin cruzar y llegar al cielo y sentir, porque dice que ese sentimiento, cuando por fin tumbas a la ansiedad, se siente bonito, ¿sí o no? Se siente, te empiezas a calmar y empiezas a sentirte más bien poderosa, ¿no? Ganaste este round, como dices tú. Sí, así es, pude ver que la ansiedad por primera vez retrocedía, ¿no? Qué interesante. Lo Sí, hubieras grabado, a ver cómo se iba, imagínate. Pero sí, qué interesante. es algo que quería acotar en esta parte, porque quisiera que esta entrevista pues lo vean muchas personas aquí en Perú que tienen mucho recelo con la hipnosis o con la imaginería. Yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era imaginería, ¿no? Solo utilicé, o sea, la ansiedad estaba utilizando a mi mente, entonces en ese momento yo decidí utilizar mi mente. De hecho, cuando yo empecé a estudiar sobre hipnoterapia, yo me resistía mucho nuevamente por mis creencias religiosas, ¿no? Mis prejuicios religiosos, mis miedos también, vamos a decir a dónde me estoy metiendo. Y me doy cuenta que cuando doy terapia, no sé si te pasa, Eli, pues la gente se resiste a usar su mente, a utilizar la imaginación. Yo creo que, y bueno, gracias a Dios he tenido clientes que son muy sinceros, que nos dicen, no, esta es una tontería. Y será que yo en un momento también lo creí, esto es una tontería de utilizar la imaginación, la hipnosis, ¿no? Y todos los prejuicios y creencias que tenemos, sobre todo aquí en mi país. De repente allá en Estados Unidos es más conocida la hipnoterapia, pero aquí es casi nada a veces. Entonces, eh, eso, de que entiendan de que se está librando una batalla en nuestras mentes y que la mente es nuestra, ¿ok? Es nuestra y somos nosotros los que tenemos que usar nuestra mente a nuestro favor y usarla con todos los recursos que tenga nuestra mente. La gente cree que la mente solo es para pensar, pero en realidad nuestra mente tiene muchas funciones más y eso es importante. La mente es creadora, o sea, la mente es poderosa. Miren lo que yo creé, ¿no? O sea, creé al monstruo de la ansiedad, porque al final somos nosotros quien fabricamos la ansiedad, somos nosotros quien fabricamos los síntomas, somos nosotros quien fabricamos el TOC y este tipo de pensamientos. Entonces, de esa misma forma, nosotros podemos eh, construir cosas positivas, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla. Yo siempre digo que el trastorno de ansiedad te revela también la capacidad mental que tienes, te revela el poder de tu mente. Interesante reflexión, Marlene. ¿Quién más que una persona que ha pasado por ese trastorno para darse cuenta cómo funciona realmente la mente? Porque ella lo ha vencido. Tanto así de que también entró al grupo para prepararse, para ser facilitadora de la terapia de shock emotivo y en ese momento también hace terapias, tiene su TikTok. ¿En dónde más te pueden encontrar, Marlene, si aquí la gente quiere contactarte? Sí, estoy trabajando todas mis redes sociales, estoy en una página en Facebook, estoy en Instagram y estoy también en TikTok y me encuentran con mi nombre, Marlene Dillon. Ok, yo de todas maneras voy a colocar los enlaces aquí en el YouTube para que ustedes puedan ubicarla, contactarla si desean. Bueno, Marlene, ha sido muy interesante y muy, eh, para mí, es como una alimentación increíble, ¿no? Escuchar todo tu proceso de principio a fin, claro que está mucho más detallado por todo lo que has pasado, cómo ha sido tu recuperación. En el libro yo les recomiendo, este es el libro, ¿sí? Testimonio de una mamá con ansiedad. Lo pueden encontrar en el Amazon, yo así lo busqué, buscan con el título y ahí van a encontrar el libro. Cómprenlo, no es muy largo, que a mí me hubiera encantado que sea más largo, yo me lo leí en una noche,
ni dormí, pero es que me pareció fascinante. Marlene, una vez más, muchísimas gracias. Me gustaría que antes de cerrar dijeras algo más a toda esta gente que te está escuchando cuando empiecen y se sientan con los síntomas de la ansiedad y les entre esa preocupación a un principio y no saben qué tienen, qué es lo primero que tienen que hacer, qué cosa es lo que tendrían que hacer. Definitivamente, como lo digo en el libro, Eli, ahorita ya no se puede pecar de ignorancia con las plataformas digitales porque ahí encontramos de todo, que no les pase. Lo que me atrevería a decir es que las personas estamos tan distraídas en los problemas, ¿no? Que de repente olvidamos tomar información como esta, que es primordial para el ser humano, ¿no? Yo siempre digo algo y hoy me muevo en base a una creencia o filosofía, como quieran llamarlo. El ser humano es capaz de cualquier cosa, o sea, no hay enfermedad incurable, ¿ok? Eh, porque, porque bueno, pues yo creo en Dios, ¿ok? Y esto es algo importante que van a tener que trabajar en su proceso con la ansiedad, trabajar su espiritualidad de cualquier forma. Yo lo hice eh, en mi creencia y amor hacia Dios, usé mi creencia y amor en Dios, eh, y somos hijos de Dios, o sea, no somos cualquier cosa, o sea, tenemos poder dentro de nosotros. Y creo firmemente que el ser humano puede lograr lo que quiera y no hay nada imposible ni incurable para el ser humano si trabaja en sus 4 áreas de vida. De hecho, los pasos que redacto en el libro eh, te llevan a trabajar estas 4 áreas, ¿no? Que es el área de la mente, ¿no? Es el área espiritual, el área emocional y el área física. O sea, si se dan cuenta ahora que lean el libro, porque los invito a leer el libro, se van a dar cuenta que esos 8 pasos te promueven o te invitan a que trabajes en esas 4 áreas de tu vida y te prometo que tu vida va a ser transformada como me pasó a mí, ¿no? En un inicio, el trastorno de ansiedad me encontró trabajando solo el área física, pues el área terrenal, ¿no? El trabajo y todo para lo que la mayoría de personas estamos programadas, trabajo, trabajo, trabajo. Yo metía un poquito de trabajo en la mente, pero no lo suficiente, ¿ok? Y nada de trabajo emocional y también cero trabajo espiritual, porque estaba enfocada pues en lo material, en lo físico, ¿no? Pero si uno fusiona esto, es que el ser humano se vuelve imparable, ¿ves? O sea, y no va a encontrar nada imposible para él y nada incurable. Eso es lo que yo Muy bien. quería compartirles para finalizar. Muchas gracias, Marlene. Definitivamente que este video va a ser de mucha ayuda para estas personas que sufren del mismo trastorno. Estoy segura que se han sentido identificadas. En el libro ella menciona más sobre los síntomas. Es muy importante de que a veces uno aprenda a reconocer los síntomas para entender lo que le está pasando. Muchas gracias, Marlene. Yo desde aquí un abrazo muy grande. Me alegra tu recuperación. Eres una mujer muy valiente. Me he leído el libro y sé por todo lo que has pasado y a dónde has llegado. Y eso lo has hecho tú, porque la ansiedad, la ansiedad se cura sin tener que depender de los demás. La ansiedad te la curas tú. Tú tienes que tomar la decisión de enfrentarte a ese miedo, de cambiar tus creencias, de cambiar tus pensamientos, de cambiar tu estilo de vida, de cambiar tu manera de pensar, de sentir. Eso solo lo puedes hacer tú, no lo puede hacer tu mamá, no lo puede hacer tu esposo. Tu esposo te puede apoyar y puede estar a tu lado porque sí es importante sentir el amor, el cariño, eh, el que los demás estén ahí para ti. Pero eso no para sentirse víctima, sino para sentirte
con más fuerza y con más poder de enfrentar este miedo, enfrentar a este monstruo que tanto, tanto tememos, plantarle la cara a la ansiedad y vencer. Y utilizando la terapia de shock emotivo, pienso que es la opción más fuerte, más fácil. Bueno, no más fácil, fácil en el sentido de que no hay mucho que hacer. Difícil porque tienes que poner y enfrentarte a un miedo bien difícil de enfrentar, pero más rápida, mucho más rápida que cualquier otro tipo de terapias. Entonces yo te invito a que apliques la terapia de shock emotivo si tienes ansiedad y que si sientes que no puedes, así como ha dicho Marlene, si sientes que no puedes, sientes de que tu mente te está diciendo, no, es una terapia más, no te va a funcionar, sigas. Porque si tú empiezas, no hay vuelta atrás. Tú tienes que seguir porque tienes que luchar contra esos pensamientos que te está diciendo, no lo hagas, no te va a funcionar. Recuerden de que lo que hace tu mente es protegerte y cualquier cosa que tú hagas creen que tú lo estás haciendo para lastimarte y te quieren proteger y te van a meter ideas de que eso no está, que no es lo correcto, pero tú tienes que seguir. Si tienes recaídas está bien, pero tienes que seguir. No te puedes dar el lujo de retroceder. Recuerda, avanza, avanza, avanza y cuando pases esas llamas, ese infierno, vas a encontrar lo que tanto buscabas, que es la curación. Así como aquí nuestra amiga facilitadora de terapia de shock emotivo, Marlene Gibbin, a quien se merece el aplauso definitivamente por todo ese trabajo que ha hecho, pero salió victoriosa. Felicidades, Marlene, y que pues que tengas felices fiestas. Estamos ya fin de año, fin del 2023, entrada del 2024. Muchas gracias, Marlene, y bueno, nos estamos viendo nosotros en otro momento. Gracias, Cuídate un montón. un abrazo. Nos vemos. Ok. Adiós, chicos.